Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a estar hablando sobre la situación de la inflación en Argentina, que está realmente en una situación imparable. Es algo que está asustando, que realmente augura un futuro bastante oscuro. Y como vamos a estar viendo en noticias del día de hoy, ha salido a la luz el último informe oficial del gobierno sobre la inflación y es muchísimo mayor de lo esperada. Incluso vamos a estar viendo noticias que, esto es lo alarmante, que demuestran que cada vez Argentina se está pareciendo más a Venezuela y que vamos por ese mismísimo camino. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, miren esta noticia que es del día de hoy y el título ya asusta demasiado. Dice: la Argentina tuvo en abril más inflación que todos los países sudamericanos juntos. Es realmente una locura, y aclaran, con excepción de Venezuela, obviamente. Y por esto decía al principio que realmente nos estamos pareciendo cada vez más a este país, porque nos estamos alejando del resto de los países de Latinoamérica, como dice ahí, que lo vamos a ver a continuación incluso en un gráfico. Estamos alejándonos a la velocidad de la luz del resto de los países latinoamericanos que hacen las cosas relativamente bien, mientras que nos acercamos aceleradamente a Venezuela, que sabemos que es uno de los peores países del mundo en lo que se refiere a medidas económicas, a medidas políticas, a derechos humanos, a lo que se les puede ocurrir. Un país en el cual se está viendo una verdadera crisis terrible y los políticos argentinos pareciera ser que quieren lograr exactamente eso. Y escuchen, bueno, lo que dice la noticia, refiriéndose a la inflación de este último mes de abril, solo fue superada por Venezuela y se ubicó muy por encima del resto de los países de la región. Y miren, vamos a ver directamente al grano la imagen. Dice, la inflación en América Latina. Tenemos acá, por ejemplo, en abril que ha tenido un 0,3% en México. Tenemos Colombia un 0,5%. Ecuador 0,35%, Perú 0,05%, prácticamente es como que no hubo inflación ese mes. Bolivia 0, directamente sin inflación en abril. Paraguay incluso hubo deflación, menos 0,1%. Brasil 0,6%, Uruguay 0,5%, Chile 0,4%. Nada, y realmente hagan la sumatoria y vamos a ver cómo da menos que la inflación de Argentina, que en abril ha sido del 4,3%, un número extremadamente grande. Y si bien todavía estamos lejos de la inflación que tiene Venezuela, que como muestran la imagen es del 16,1%, escuchen esto que es lo alarmante, para entender para qué lado estamos. Si estamos más cerca del resto de los países de Latinoamérica o estamos más cerca de Venezuela. Si multiplicamos la inflación de Argentina, como podemos ver en esa imagen, por 4 más o menos, va a dar cercano a la inflación un poquito más de la que hay en Venezuela. O sea que tendríamos que estar en teoría 4 veces peor, tener 4 veces más inflación para estar como Venezuela. Pero en cambio, si agarramos otros países de Latinoamérica, por ejemplo, no sé, Chile o Uruguay, tendríamos que multiplicar por 10 su inflación. Si estamos hablando de Perú, tendríamos que multiplicarla casi por 100. Bolivia, bueno, ni siquiera se puede multiplicar. En el caso de Colombia, México o Ecuador, también casi que tendríamos que multiplicar por 10. Y casi en el caso de Brasil, lo mismo, por 8, por 9 veces. Entonces nos damos cuenta que, repito, como decía al principio del video, estamos más cerca de Venezuela que de los otros países si hablamos de la inflación. Es una verdadera aberración, una locura, y no se puede vivir así. Miren acá otra nota que hace esta misma proporción que les estoy diciendo. También el día de hoy, la inflación de América del Sur fue en abril 15 veces menor a la de la Argentina. Es una locura. Claramente esto demuestra que se están haciendo las cosas horriblemente mal y que esto no es la pandemia, esto es un gobierno que no sabe lo que está haciendo, que no sabe cómo solucionar este gran problema, que sabemos es un hecho, que es un fenómeno monetario, o sea que esto es única y exclusivamente por el gobierno, esto no tiene nada que ver con los controles de precios, esto no tiene nada que ver con los empresarios, esto es un tema de emisión monetaria única y exclusivamente, cosa que desconoce el gobierno, así que demuestra que ni siquiera ha leído libros al respecto. Y por otro lado también en evidencia que el gobierno justamente lo que menos le preocupa es los que menos tienen, porque la inflación siempre pega a los que menos tienen. Imaginemos una persona que obviamente le sobra, una persona de una clase alta, si tiene que comprar un queso, una carne, una leche, lo que sea, y pagarla un 10 o un 15% más, puede hacerlo, realmente no le significa nada. Dirá, qué lástima, está un poco más cara. Pero una persona de bajos recursos que le suban los alimentos 10, 15% o incluso a veces más, estoy hablando algo que pasa hasta por mes, ni siquiera anualizado, hace que tenga que elegir entre dejar esa leche o no, llevar esa carne o no. Entonces, siempre se dice que esto es un hecho, que la inflación pega todavía más a los más pobres. Entonces, justamente los más perjudicados por este gobierno están siendo los que menos tienen. Y bueno, siguiendo con la última nota que veíamos, dice, los precios no paran de subir.
El promedio de los países de la región, excepto Venezuela, fue de 0,25%, en tanto el acumulado interanual bajó al 2,88%, algo totalmente distinto a lo que sucede en Argentina, como estamos viendo y vamos a seguir viendo en este video. Y escuchen cuánto es lo que se lleva acumulado, que además esta es una nota de un diario chileno. Esto es algo que se está hablando en todo el mundo, la inflación de Argentina que está realmente descontrolada y que cada vez se acerca más a la de Venezuela. Miren esta nota de este medio de Chile, dice: inflación en Argentina no cede y acumula alza de más de 45% en 12 meses. Y dice: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país indicó que los precios minoristas subieron un 4,1% en el cuarto mes del año. Como decía antes, esto además habla de los precios en general, pero hay productos que subieron mucho más. ¿Y qué es la diferencia entre que alguien pueda comprar un alimento o no? ¿Que alguien pueda pagar un servicio o no? ¿Que alguien pueda pagar una universidad o no? O sea, esto es algo terrible. Por ejemplo, acá en esta nota muestra cuáles fueron las divisiones que en abril subieron más. Y tenemos, por ejemplo, que prendas de vestir y calzado subió un 6%. Esta puede ser la diferencia de que alguien no tenga para comprarse ropa, no se pueda comprar unas zapatillas, si hablamos de la gente que tiene menos recursos, que no pueda comprar la ropa que necesita para ir a trabajar. También habla de transporte, que tuvo un alza de un 5,7%. Estamos viendo dos datos que están por encima de la inflación del mes. Y que estos datos que subieron, por ejemplo, no sé, el transporte un 5,7%, pensemos en otros países lo distinto que es y también lo extraña que es la situación. Algo que me cuesta entender a veces, por ejemplo, leer que todos los meses, mes a mes, suben los precios de absolutamente todo, sube el precio del transporte. Y por ejemplo, veamos lo que sucedió hace unos cuantos meses en Chile, que por una subida del transporte del metro terminó todo en un estallido social. Y acá en Argentina vemos cómo lo que pasó en Chile, ese porcentaje que aumentó, sube capaz por día, y no estoy exagerando, porque estamos viendo que por ejemplo solamente en un mes subió un 5,7%. O sea, lo que pasa en Argentina cada mes, en otro país de la región sería digno de que termine todo en una verdadera revuelta, en una revolución, pero acá no pasa nada, es realmente extraño. Y vemos cómo mes a mes se va empobreciendo más la gente, se encarece todo más, hace más difícil vivir, e incluso, como vengo diciendo en el video, la gente cada vez puede hacer menos cosas. Volviendo al último tema, que era el del transporte, que suba un 5,7%, implica que hay gente que no va a poder viajar tantas veces. Y una cosa es restringirse de hacer actividades. No sé, capaz alguna persona que veía mucho a su pareja, a algún familiar, ahora deba dejar de hacerlo. Pero todavía es más trágico pensar que hay gente que no va a poder ir a trabajar, o que capaz le convenga cada vez menos el trabajo, en el cual lo están remunerando seguramente muy poco, si ahora encima se le tiene que aumentar este porcentaje, que cada viaje, ida y vuelta, capaz hay gente que tiene que tomar 2 medios de ida, 2 medios de vuelta, esto en un mes es una verdadera locura. Porque además no nos olvidemos que la gente que trabaja online es obviamente de clase media para arriba. Los trabajos que se han podido hacer con esta modalidad obviamente son más capacitados, que requieren más estudios, que son más complejos. Entonces el gobierno demuestra que se está olvidando absolutamente de toda la clase que tiene menos recursos, que hemos visto en videos anteriores que estamos hablando de que casi medio país corresponde a esa situación. Y es algo que es desesperante, no se puede seguir viviendo así. Y como digo, el culpable de todo esto es el gobierno y sigue empecinado en las mismas recetas. Miren esta nota, también del día de hoy, todo lo que estamos viendo es reciente, tiene pocas horas. Dice: tras el 4,1% de inflación, que es el que se supo de este mes, el gobierno repite la receta. Más controles de precios y ahora encima por 6 meses. Ya hemos visto en este canal hasta el cansancio, he mostrado hasta un libro que se llama 4000 años de controles de precios, que demuestra cómo jamás funcionaron los controles de precios. Pero en Argentina están empecinados en que esa es la solución. Y esto va a terminar sin lugar a dudas en una hiperinflación. Ya hay un montón de economistas que están hablando de una hiper. Es algo que no parece ninguna locura. De hecho, si pensamos en una hiper moderna, veíamos recién que estamos 10 veces por arriba de la inflación de países que están al lado. Incluso hasta 100 veces comparándolo con algunos países, como veíamos el caso de Paraguay, Bolivia. O sea que no hay que hablar de una inflación del 1000, 2000 o infinito por ciento. Ya con la inflación que estamos teniendo hoy en día en un planeta en el cual las economías de todos los países descubrieron que era bastante fácil parar la inflación. Hoy en día casi ningún país tiene inflación alta. En Argentina, si seguimos con estas recetas, vamos a reventar el país, vamos a reventar la economía y va a aumentar, va a explotar exponencialmente la cantidad de pobres. Y miren lo que dice en esta nota: para junio el gobierno espera tener una lista de canasta de alimentos, bebidas y de higiene con valores fijos por 180 días. ¿Saben cómo se llama eso?
eso? Venezuela, esto se hizo en Venezuela y basta con que investiguen un poco. Yo mismo hice un video hace unos meses en el cual entrevistaba a un venezolano y hablábamos sobre la situación económica y contrastando ambos países, y este tipo de medidas se hicieron exactamente y terminaron en que en Venezuela, por ejemplo, no tengan un montón de productos, no tengan servicios, o sea, fundan empresas. Esto que dice que es para la canasta de alimentos, bebidas e higiene nos va a hacer quedarnos sin alimentos, bebidas e higiene. Es lo lógico, es lo que pasa cada vez que hay una economía hipercontrolada como se está queriendo hacer en Argentina. Incluso cosas que hace unos años se hablaban en Venezuela están empezando a suceder acá. Vemos cómo con estos controles de precios, capaz un queso que se vendía, no sé, por cada 200 gramos, ahora se mantiene el precio ya que no se puede subir y lo venden a 170, 160 gramos. Y es el mismo envase, parece que fuera exactamente lo mismo, pero no, te trae cada vez menos. Porque es imposible mantener esta locura del gobierno que dice, como si fuera un dios que va apuntando con el dedo, ustedes tienen que mantener este precio o si no, no venden o los multamos o los cerramos. Y si no bajan por algún lado los precios es imposible. Entonces capaz en algún momento también se empiece a bajar la calidad, nos ofrezcan productos que hasta puedan dañar nuestro cuerpo, que se usen, no sé, componentes que sean tan malos que con tal de poder vender porque el gobierno no los deja de otra manera, no sé, usen cosas que no son beneficiosas para la salud. Es algo que se ve en otros países que se implementaron este tipo de medidas, como por ejemplo, no sé, en vez de vender leche, vender un sucedáneo de leche. En vez de vender, no sé, cosas con carne, usar colorantes artificiales, saborizantes, algo que se parezca y que sea obviamente más barato, porque no se puede vender el producto real, porque el gobierno lo impide, el gobierno pone un techo. Incluso hemos visto en otros países como en Venezuela que en cualquier momento se podría llegar a implementar acá que los paquetes de los cereales o de muchos productos no tienen ni color, usan materiales de muy baja calidad porque no se pueden gastar en nada, porque el gobierno controla todo tanto que es la única forma de poder vender productos. Y estas cosas, con ciertos matices, las estamos empezando a ver en Argentina. O sea, esto no es algo que pueda llegar a pasar, es algo que está pasando. Y escuchen esto, lo último que vamos a ver en el video, que es lo más terrible, lo que les decía al principio. Miren esta nota que dice: los alimentos, otra vez con fuertes aumentos. Liderados por los lácteos, ¿cuáles fueron los 10 productos que más subieron? Y acá tenemos una imagen que muestra sobre la inflación de abril. Dice los 10 alimentos que más aumentaron. El dulce de leche, que está bien, es algo que a todos nos gusta, pero no es imprescindible para la vida, subió un 22,4%. Pero sí podemos ver ya la manteca, que capaz es necesaria para hacer muchos productos. Por ejemplo, pan casero, subió un 18,2%. El vino 17,9%, lechuga casi un 18%, la sal 16,3%. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Empezar a comer sin sal? El arroz 14,2%. Ahora ya estamos hablando de alimentos necesarios. El arroz, la sal, el queso sardo 14,2%, las naranjas un 13,6%, hamburguesas congeladas 13,5%, queso pategras 12,6%. Estamos viendo alimentos sacando, no sé, el vino y el dulce de leche, todo el resto son alimentos necesarios para la alimentación de cualquier ciudadano y suben un porcentaje que está años luz de lo que suben los sueldos. Hay mucha gente que no le han subido los sueldos por meses y vemos que los alimentos suben esto 10, 15, capaz 20% mes a mes. Entonces cada vez se recortan más las posibilidades de lo que puede comprar la gente, en especial los que tienen menos recursos. Y esto genera hambre, esto genera pobreza, esto genera problemas, y todo generado por las malas decisiones del gobierno, por el desconocimiento de la economía, por el desconocimiento de cómo funcionan las cosas en el mundo. Basta con copiar lo que hacen otros países. ¿Por qué quieren inventar algo que no funciona? Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación. Si son de otro país también, cómo lo están viendo, cómo lo viven en su país y cómo ven lo que sucede en Argentina. Y todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.